activar rápido. Estoy grabando. Y antes de hacer lo que les había dicho que íbamos a hacer... perdón. Estoy grabando pero no compartiendo pantalla. Compartir pantalla. Hay alguien aquí en el Zoom. Bueno. Si hay alguien en la reunión que todavía no accedió, por favor me avisa. Pero bueno, tenemos que ir apurando, ¿sí? Igual creo que los acepta a todos. Estuvimos viendo, ahí hemos llegado al punto máximo de análisis, de reconocer los niveles de medición de una variable, ¿sí? Y habíamos dicho, vamos a ejercitarnos a trabajar, pero claro, antes de poder hacer eso, tenemos que pasar al momento donde el dato se integra a una matriz. Porque el dato aislado Qué frío. Sirve, presenta una preposición, una proposición, pero es un dato aislado. Entonces, cuando uno lo puede... ¿Sí me escuchan? Hay alguien con el micro abierto, me parece. Sí, profe, se escucha. Genial. Buen día. Buen día. Bueno, sí, a ver, sí, les pido por favor si pueden apagar los micrófonos. En general, si no, yo creo que tengo la función aquí, pero... ¿Sí? Buenísimo. Estábamos en esto, ¿no? Hay que poner la variable, perdón, hay que poner el dato a funcionar dentro de una matriz, ¿sí? Esto sería comparar, poder manipular los datos para sacar conclusiones más grandes, ¿sí? Vamos con esto. Si, por ejemplo, tomamos este dato que nos pone el autor. En 1980 había en la provincia de Misiones 50.553 hogares con necesidades básicas insatisfechas. Podemos distinguir este enunciado. Es la unidad de análisis, que sería la provincia de Misiones. Miren que dijimos, tiene propiedades constantes y propiedades variables. Entonces, lo constante sería que es la provincia de Misiones, ¿sí? La variable sería el número con hogares insatisfechos, con necesidades insatisfechas. Y el valor, el número de la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, a ver, claro, si nosotros hablamos de este solo caso, de esta sola dato, sí, así como está expresado, inclusive el número de hogares con necesidades básicas satisfechas figura como algo constante, ¿sí? Pero ahora vamos a lo siguiente. Vamos a comparar o a usar en un mismo dato, mejor dicho, en una misma proposición, varios datos y la vamos a tratar de cruzar para que obtengamos resultados más complejos, ¿sí? O análisis más complejos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner este ejemplo. Dice, en las elecciones a gobernador del 6 de septiembre del 87, en Posadas, las mujeres votaron por los candidatos radicales en mayor proporción que los varones. Entonces deberíamos reconocer aquí, ¿sí? Varias unidades de análisis, ¿sí? Los electores del 6 de septiembre del 87 en Posadas, ¿sí? La variable sexo y la variable dirección del voto, y los valores que esto conforma sería varón-mujer o radical o no radical, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, la matriz sería la forma de unirlos para manipularlo y poder concluir con esto. Suponiendo que tuviéramos 10 electores, tendríamos las 10 unidades de análisis. No se olviden que son las propiedades, ¿no? Conjunto de el sistema, que tiene algunas propiedades que son variables y otras constantes. En este caso, la cuestión constante, que son todos de Posadas, que son todos han votado en esa elección que ponen como ejemplo.
¿sí? La variable sería el género, ahora se dice género, en su momento este libro tiene más de 10 años, que figura como sexo, ¿m? Y la dirección del voto. Entonces, una mujer puede haber votado por un candidato o por otro, aquí está puesto, de acá a ver, está puesto de una manera simple, ¿sí? Porque podríamos tener más valores que estos dos. Podríamos tener, no sé, radical, peronista, kirchnerista, de izquierda, podemos tener varios. Pero como el dato dice que solamente votaron más por radicales en mayor proporción que los varones, es lo mismo que habíamos puesto con el ejemplo del rojo. Cuando vimos el caso de la variable color, ¿sí? Puede tener varios valores, y puede ser rojo, puede ser amarillo, puede ser violeta, naranja. Ahora la variable rojidad, ¿sí? Que habíamos inventado, que lo inventó aquí el autor en realidad, acepta sí o no, es rojo o no es rojo. ¿Me siguen? Sí, profe. Buenísimo. sí, Cualquier duda interrumpen, ¿no? ¿Cómo se lee este cuadro? ¿Sí? Esta es una matriz de 10 unidades de análisis con dos variables. Acá tenemos, y hablamos de unidades de análisis porque, si bien en este caso son personas de carne y hueso las que fueron a votar, ¿sí? Nuestro análisis no dejan de ser sistemas, o sea, nosotros no podemos, imagínense que en este caso concreto el voto es secreto. Entonces uno se fija, por ejemplo, en cuestiones de boca de urna, pero tampoco se registran los nombres, ¿sí? Por eso se le asigna un número. No es José Sánchez y Juana Martínez, el 1 y el 2, sino que son 1 y 2, ¿sí? Acá también se le asigna un número de forma de poderlo manipular, de poderlo tabular. Entonces, donde dice 1, en la variable sexo, donde dice 1, corresponde a hombre, y donde dice 2 es una mujer, ¿sí? Y acá tenemos, en la variable voto, dirección del voto, sería si voto por el radical o no el no radical. ¿Mm? Vamos a suponer, la unidad de análisis 1 corresponde a un hombre que no votó por los radicales, por el candidato radical. Vamos a buscar, tiene que haber, acá tenemos el número 8, también es un hombre, pero él sí votó por el Partido Radical. En cambio, tenemos la variable 2, unidad de análisis 2, es una mujer, ¿sí? Que sí votó por el candidato que estamos investigando. Y vamos a buscar, acá tenemos, por ejemplo, el caso del número 10, es una mujer, ¿sí? Que no votó por el partido que está buscando, ¿sí? A ver, y digo así porque en general cuando un político, alguien que toma decisiones importantes, plantea, dice, bueno, vamos a investigar, vamos a conocer el panorama. Por ejemplo, un político va a hacer las encuestas desde su mirada, entonces va a ver cuánto lo conocen a él, cuánta gente podría votar a ese partido, ¿sí? Porque se imaginan que alcanzar el amplio espectro de todos se vuelve complejo, ¿no? Bueno, dice, cada fila de la matriz corresponde a una unidad de análisis, y cada una de las dos columnas a una variable. Y en las celdas están los valores. Bien, esta proporción, aún siendo verdadera, sería muy puntual, o sea, sería si nos limitamos a una elección en una sola ciudad de la Argentina. Pero, dice, a ver, si aspiramos a lograr un conocimiento más general del comportamiento, podríamos tener interés en una hipótesis como... ¿Profe? Sí. Una consulta. ¿Las variables sí o sí tienen que ir acompañadas siempre por un número? No, a ver, vimos que había variables... ¿O eso lo pusieron más para que sea...
Claro, buena la pregunta. Las variables se les pone un número para poderlas identificar en la computadora. Pero hay variables nominales. Hay variables que, como lo vimos en las primeras clases, dijimos, a ver, el tema de el género, el tema de el color. A ver, vamos a suponer, esto puede parecer aislado, puede parecer rico, pero supongamos, yo tengo una fábrica de autos, yo soy el representante en Argentina de una marca de autos. Y a mí me están diciendo que la fábrica que está en otro país me va a mandar todos autos de color verde. Y a mí no me interesa recibir autos de color verde. ¿A quién se le ocurre por qué a mí no me interesaría recibir autos verdes? ¿Cuál sería una explicación para decir, no, yo no quiero autos verdes? Por ejemplo, si yo no los vendo, porque yo tengo estadísticas de de qué color, qué color es el que más se vende, y resulta que el color verde es el peor color para vender un auto, no se vende nunca un auto color verde. Yo tengo la unidad de análisis, ¿sí? Los autos, tengo la variable color y tengo los valores. Y son colores, son nombres, ¿sí? Yo les puedo poner un número para utilizar, digamos, en la tabla de la compu, pero son nombres. ¿Se entiende? ¿Me escuchan o está cortado? No sé si... Sí, profe, se Claro, entiende. entonces, a ¿Me ver, escuchas? puse el ejemplo del auto Sí, porque en profesor, definitiva se entiende. el ejemplo colores, uno dice, bueno, pero ¿qué estadística podemos sacar con colores? Bueno, es decir, si yo tengo una agencia de autos y vendo todos autos color negro, rojo y blanco, bueno, yo voy a querer comprar para poderlos vender de vuelta autos negro, rojo y blanco. Pero tengo estadísticas que dicen que cuando yo traje auto color verde, lo vendí 2 años después de ese auto. Porque no había nadie que lo quisiera por el color. Entonces yo tuve que mandar a pintar para poderlo vender. Entonces, en definitiva, no. Respondiendo a la pregunta simple, no siempre llevan números, a veces son nombres, pero a la hora de tabularlo, a la hora de procesarlo en la compu, es mucho más fácil. Le asignamos el color, el número 1 al color negro, el número 2 al color blanco, el número 3 al color rojo, el número 20 al color verde. Entonces yo donde vea cuántos autos vendí, puedo sacar y ver qué colores son los autos que vendí y me va a salir verde, porque es igual con el número 20. ¿Bien? Sí, Genial. profe, sí. Bueno, sigamos entonces. ¿Seguimos o hay alguna duda? Dice, podríamos tener interés en esta afirmación. En 1987 las mujeres votaron por el radicalismo en mayor medida que los varones. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Las variables y los valores serían los mismos, pero sería conveniente que nuestras unidades de análisis se multiplicaran hasta abarcar los electores de todos los distritos del país. Es decir, eh, seguimos investigando, ¿no?, la relación entre el género y el partido que votaron, pero como ya sacamos de la ecuación, de la proporción, de la proposición, el tema de que solamente pasaba en Posadas, en la ciudad capital de Misiones, bueno, tenemos que ver cómo se comporta en la Argentina. Y digo la Argentina porque no hay elecciones internacionales, o sea, las elecciones se dan a nivel país, provincia o ciudad. No hay una elección que compartamos con Chile o con Bolivia
Pero si estamos analizando el comportamiento de la pandemia, sí, podemos comparar tranquilamente cómo vacunaron Chile, cómo se vacunó en Chile, cómo se vacunó en Argentina, cómo se vacunó, ¿sí? Pero como estamos haciendo un ejemplo, digamos, de algo acotado de Argentina, y si queremos realmente comprender el comportamiento, la relación que hay entre la variable género y la variable partido político preferido, partido político votado, lo que ustedes quieren decirle, ¿m? Tenemos que ir a ver si lo que pasó en Posadas ocurre en todo el país o es un fenómeno local. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Ah, y acá dice también, ¿no? Lo que era una propiedad constante, estar en el padrón de emisiones, o en el padrón de Posadas, pasaría a ser una variable adicional, que podríamos denominar provincia. Entonces, acá tenemos, bien, entonces dice, así, por ejemplo, la unidad de análisis 6 sería una mujer que votó no radical en Misiones. Suponiendo que Misiones es el número, representado por el número 14, ¿sí? Por orden alfabético le podemos poner, que sí, se me ocurre que debe estar ahí, en la mitad de la cantidad de provincias, la letra M. ¿Mm? Entonces, vamos a usar la matriz de datos, la vamos a formar de esta manera. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee así. Unidad de análisis 1, variable 1, resultado 1, 1. ¿Sí? O sea, de unir estos dos. Para la unidad de análisis 2, la variable 1, el resultado sería el resultado 2, por la unidad de análisis, y 1 por la variable. Y entonces, y acá al revés, la unidad de análisis 1 para la variable 2 nos va a dar el resultado 1, ¿sí? El mismo número que y el número de la variable, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir manteniendo y pudiendo elaborar mayores consecuencias, mayores conclusiones. Obviamente, esto pasa lo mismo que en cualquier cosa. Cuanto uno más se acerca, pierde el panorama más completo, pero gana en precisión. Uno puede ver con un telescopio lo que pasa en las estrellas, que están lejos, y sirve para muchísimas cosas un telescopio, pero justamente un microscopio es el aparato inverso que sirve para ver lo microscópico, ¿sí? Entonces, se imaginan que no se puede ver una célula, ¿sí? Con un telescopio. El telescopio está diseñado para ver cosas que ocurren mucho más lejos de nuestro alcance, ¿sí? Y por lo tanto no... O sea, a lo que quiero llegar, si nosotros vamos a hacer una investigación nacional, tenemos que tener muchas más unidades de análisis, va a ser más difícil de manipular, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, votar en Posadas o votar en Misiones era una constante. Subimos un peldaño y votar en Misiones pasó a ser una variable. Comparable, esto nos permite comparar con Córdoba, con Tierra del Fuego, con Santa Cruz, con Tucumán, pero nos va a quitar precisión. O sea, yo puedo, o sea, no es que yo pueda, pero digamos, el sentido es esto: cuando uno más va achicando, va permitiendo esto de decir cosas más precisas sobre lugares más pequeños, ¿sí? Por eso les puse el ejemplo del microscopio y del telescopio. Bueno, en cualquier investigación se va a considerar un número finito, es decir, un número con un límite, con cantidad, que tenga un fin, de unidades de análisis, ¿sí? Esto de resumirlo así
como todas las cosas que están, que terminan en S, ¿no? Estados Unidos, EU, Relaciones Públicas, RRPP, y un número finito de variables, ¿sí? Entonces, unidad de análisis, por la cantidad de unidades, será la enésima unidad de análisis incluida en la investigación. Y esto es importante. Nosotros, cuando se produce conocimiento científico, tiene que tener un límite, tiene que tener un fin, tiene que tener un tope. No podemos analizar el comportamiento de las mujeres en las elecciones presidenciales de toda la historia de la humanidad, en todo el mundo. De por sí, no hay en todo el mundo elecciones presidenciales, no, cuando hubo no siempre se les permitió votar, así todo, no debe votar igual una mujer en Estados Unidos que en Argentina o que en algún país mucho más inestable políticamente, ¿sí? Entonces, tenemos, porque además... Profe, sí, me voy a salir, tengo que ir a buscar a mi hija de la escuela. vaya, que ya estamos en hora, sí, bueno, en cualquier momento me Eh, corta. Esto está ¿Cuándo, grabando. cuándo sería en agosto la primera clase, no? Sí, volvemos la semana del 2. Continuamos. Volvemos la semana del 2 y por el 10, 15 vamos a tener el parcial. ¿Va a haber algún más material o con Sí, lo sí, sí, pero lo lo que vamos a ir tenemos ahí subiendo. estudiamos? Sí, este va a ser el material de lo que hace unidad de análisis, después vamos a pasar a la parte de los métodos. No se preocupe que también se da a explicar. No se Bueno, preocupe que no va a haber nada, que no se va a tomar nada que no podamos gracias, explicar. Que no lleguemos a explicar. gracias, profe, gracias. Hasta después de las Chao, chao. vacaciones. ¿Mm? Bueno. De paso les digo, tengo muy pocos suscritos a mi canal, 11 personas nomás. Supongo que después actúa eso como multiplicador, cada vez que a alguien le llegue una notificación le aparecerá. Pero bueno, traten de ponerlo así, es bien más directo, digamos, ¿sí? Para no andar... Profesor, yo lo estuve buscando, pero ¿me escucha? ¿Sí? Escucho. Escribir cómo es, por favor, ¿Cómo es el link para en suscribirse? el chat. Sí, Ahí sí. lo busco, a ver. Porque, bueno, en realidad donde están donde están todos los otros videos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a... Yo estaba grabado y ahí le... Claro. Claro, ahí... Igual ahí mandé igual al grupo la primera clase, así que tienen que tocar ahí y ahí va a saltar para suscribirse. claro. Si llegamos a los 1000 suscriptores, YouTube empieza a monetizar. Igual era un chiste. No, pero está bueno porque les llega en el momento la notificación de que subí, entonces me evita a mí el tener que publicar el link en el chat, en la plataforma, porque uno se entera como con cualquier otro video, ¿no? Como cualquier otra cosa. Bueno, entonces, estamos aquí, ¿no? Cada variable, ¿sí?, se compondrá de un número X de valores, ¿sí? En el ejemplo fue simple, fue positivo o negativo, votó por este partido o votó por otro. La realidad siempre es más compleja, como un candidato político, una empresa grande, la Organización Mundial de la Salud, no se conforma con positivo o negativo, en líneas generales. Dice, bueno, a ver,
mostrame más, informame, necesito tomar decisiones, necesito producir contenido, necesito tomar decisiones, necesito trabajar seriamente, y no me alcanza con que digas, bueno, a ver, ¿está enfermo o está sano? ¿Sí? O está sano, va a haber positivo o negativo. A ver qué tiene, veamos otras variables, ¿no? En el caso del ejemplo de este, bueno, decir, bueno, a ver, votó por este partido, por el otro, por el otro, por el otro, ¿por cuál votó? ¿Sí? Por eso es un número X de valores, ¿sí? Con el ejemplo de que siempre ponemos de rojo o no rojo, el color de rojidad, que sí o no, nos informaba poco, nos informaba que era rojo o era otro color. Daba lo mismo si era naranja o si era negro. Digo naranja porque es un color cercano al rojo, un color que se hace con rojo, ¿sí? Bueno, en el esquema presentado, ¿sí? R, el resultado, ¿sí? R y J, sería así, es el valor que representa la unidad de análisis I en el valor J. Muy precisamente, la forma en que aparecen los datos en el monitor de una computadora. Es por eso la forma en que deberán estar dispuestos nuestros datos para estar en condiciones de ser procesados electrónicamente, ¿sí? Entonces, nosotros ahí vamos obteniendo, a ver, IJ quiere decir la cantidad de valores, o sea, la cantidad de unidades que sea, por la cantidad de valores que sea, va a tener, ¿sí?, un resultado. Entonces, que tan grande sea, bueno. Lo que nos preguntaba recién una compañera, ¿tiene que llevar número? Bueno, para tabular y para procesar electrónicamente se le agrega número, pero no siempre. Y ahí está, por eso les decía ayer, todavía somos irreemplazables los seres humanos, porque si yo le pido a una computadora que promedie 1,2, lo va a hacer. Ahora la computadora no va a decirte, ah, no, pero esta variable es nominal, por lo tanto no tiene sentido el dato que estoy calculando. ¿Sí? Le va a calcular y punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces dice, bueno, estamos ahora en condiciones de recapitular los 3 principios fundamentales que debe tener una matriz de datos. ¿Sí? El principio de comparabilidad, la proposición, ¿sí?, X, de cualquiera que sea, tiene que ser verdadera o falsa para cada resultado posible, para cada, ¿sí? En otras palabras, es que todas las unidades tienen que ser medidas en las mismas variables. Se agrega la condición de que cada una de estas combinaciones tenga sentido. Entonces, volviendo al ejemplo, yo cuando mezcle el resultado, cuando produzco el resultado de llenar la casilla con la cantidad de... A ver, tengo la unidad de análisis, tengo la variable y tengo el valor, todo eso tiene que decirme algo. Entonces, si yo le digo, a ver, mi resultado, ¿cómo se lee esto? Se lee como hombre, zapato morado. Bueno, ahí no hay sentido. Entonces, a ver, pará, se armó mal la matriz. ¿Qué pasó acá? Entonces, bueno, a ver, supongamos que hago un análisis para saber si los hombres usan más zapatos que las mujeres y de qué color. Ah, por eso. Entonces, este hombre usa zapatos. Ah, perfecto, encontré el sentido. ¿Sí? Pero, porque mi interés es saber si usan zapatillos o zapatos porque yo fabrico eso. ¿Sí? En el caso del ejemplo que puso el autor, esta persona es hombre o mujer, vota por un partido o vota por otro, y vive en ¿en qué provincia del país vive? ¿Sí? Entonces, exactamente lo que dice es así. La comparabilidad se obtiene cuando las 3 series se ajustan las unas a las otras de manera que satisfaga la condición que enunciaba en este primer principio. ¿Sí? Así, si la unidad de análisis I es una nación, la variable de la J es el estado civil
¿sí? Y la lista de las opciones son casados, solteros, viudos, divorciados. Cualquier combinación no será ni verdadera ni falsa, sino que no tendrá sentido. Entonces yo digo, a ver, país, ¿sí? Y estado civil. Entonces, bueno, ¿cómo consigo yo que Argentina sea soltera, casada? No. ¿Sí? Diferente sería decir, bueno, a ver, variable género, variable nacionalidad, unidad de análisis. Unidad de análisis sería, por ejemplo, el caso de las personas. La variable podría ser, la variable 1 sería nacionalidad, la otra género. Entonces yo digo, este hombre es argentino, está casado, ¿sí? Bueno, principio de clasificación. Para cada variable, la serie de las categorías de respuesta debe producir una clasificación de todos los pares. Para cada variable, ¿sí? La serie de sus valores debe formar una clasificación. Es lo mismo que hablamos al principio. Tiene que tener sentido. Si yo digo, bueno, a ver, provincia radicada, bueno, uno clasifica y dice, esto es parte de lo mismo. No estoy comparando provincias con ciudades. Si yo digo, bueno, salvo el caso de, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un caso aparte, en general, cuando uno dice, vamos a entrar 2 minutitos después, es cuando se corte, que se va a cortar ahora, voy a volver a entrar para cerrar por lo menos este principio de integridad, para que por lo menos no quede tan en el aire, ¿no? El caso es que uno dice, bueno, a ver, principio de clasificación, uno tiene que formar una estructura con esa clasificación. Si yo digo, bueno, a ver, lugar de provincia de origen, y alguien viene y me pone, no sé, Río Gallegos, o Río Grande, y yo digo, pero a ver, eso no es una provincia, ¿sí? No va a permitir una clasificación, porque otro después puede poner Chacra 2, voy a decir, pero Chacra 2 es un barrio, ¿cómo hacemos? O sea, no se forma una estructura homogénea de clasificación que se forma cuando decimos, bueno, provincia, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, ¿se entiende? Y supongamos, y acá también nos pasa esto, que si lo aplicamos en un cuestionario de encuesta, este principio significa que cada persona debe marcar una y solo una respuesta o categoría. Cada interpelado quiere decir eso, ¿no? Bueno, voy a cortar antes de que se corte y volvemos a ingresar con el mismo link.